¿Verdad que sí? Así que si continuamos con nuestra serie, ¿verdad? La habíamos titulado Volviendo a lo básico y habíamos hablado de lo que es un hombre, de lo que es una mujer y hemos estado, ¿verdad? Mirando más a profundidad, ¿verdad? Los roles de cada uno de ellos. Pero también dentro de este proceso hay necesidades básicas. Hay necesidades que los hombres tienen, pero también hay necesidades que las mujeres tienen. Y las necesidades de los hombres muchas veces o deben siempre ser provistas a través, en este caso, de su esposo. De igual manera, las necesidades de la mujer, el esposo debe de proveerlas. Así que es importante que en esta mañana preste atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor, pero lo que pasa es que yo soy soltero, soy soltera. Pastor, lo que pasa es que yo todavía estoy muy joven para casarme. Tremendo. Pero es igual de importante para cada uno de ustedes para que pueda asimilar, para que pueda entender en el momento que entre a un tipo de relación, pueda entender la expectativa de Dios para cada uno de nosotros como hombres y mujeres que hemos sido llamados a unánimes a expandir el reino de los cielos, amén, y poder vivir en comunidad. Así que algo bien importante que quiero que mantenga en su mente y en su corazón en este proceso es lo siguiente, escúchame bien, hombre que estás aquí. Marido, llénate del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, al hombre que está a tu lado, llénate del Espíritu Santo. Y ama a tu esposa, porque sus necesidades son tu responsabilidad. Yo sé que les gustó a las mujeres. Así que, oiga bien. El matrimonio es un regalo de Dios. Es la unión pública de un hombre y una mujer de distintas familias que tiene como fin servir a Dios y representarlo en todo lo que hagan. Pero a causa del egoísmo humano que sucedió rápidamente después de la caída del hombre, se ha convertido en un reto ciertamente mantener el matrimonio y más aún hacer que funcione. Un general de guerra dijo lo siguiente: caballeros, ni siquiera traten de pensar en el matrimonio hasta que usted no haya dominado el arte de la guerra. La realidad es que el matrimonio es complicado y todos dependemos de Dios y de su gracia para poderlo mantener. Yo llevo casi 20 años felizmente casado y no me arrepiento. Ahora, ese soy yo. Habría que preguntarle a mi esposa si se siente igual que yo en este aspecto. Hay muchos de ustedes que llevan 5, 10, 30, 40, 50, 60 años de matrimonio, 60 años de casado. Felicidades a ustedes. Y probablemente están felizmente casados o simplemente felizmente acostumbrados. Pero ¿te imaginas haber vivido antes del diluvio? Donde la gente vivía más de 800 años. ¿Te imaginas tratar de mantener tu matrimonio por 800 años? Alaba lo que vive. En general, es dificultuoso hacer que un matrimonio funcione. Pero ¿te imaginas un conflicto matrimonial entre tu esposo y tu esposa que dure 100 o 200 años? Ay, mi madre. Eso es difícil de entender y como pastor a mí se me haría casi imposible de aconsejar. Mira, llevamos ya 60 años en esto. Todavía está en lo mismo. Mira, llevamos 150 años y todavía ustedes no han aprendido. Yo solamente me lo imaginaba. Así que no se quejen y sigan trabajando su matrimonio porque la gracia de Dios y su misericordia garantizan hoy que su matrimonio no va a alcanzar 500 años porque nadie hoy en día alcanza a vivir esa edad. Adán se despertó una mañana y ya estaba casado. La Biblia dice que entró en un sueño. Le sacaron de la costilla algo ahí, le sacaron una costilla y el Señor vino y recreó al ser humano y lo hizo mujer, ayuda idónea para el hombre. Él se acostó con una necesidad, se despertó y tenía la contestación a su necesidad a su lado. Ella era la única mujer en todo el universo, no tenía que escoger, no tenía oportunidad de escoger, era esa y más ninguna.
Quiero decirte en esta mañana, sonríe y Cristo te ama, porque como Adán, tu esposa es tu única opción. Y como Eva, Adán, es tu única opción. El matrimonio es una institución divina, es una bendición de Dios para el hombre y la mujer que han sido bendecidos con la oportunidad de casarse, a menos que Dios te haya llamado a la soltería, a menos que hayas decidido no casarte. Pero a pesar de que es temporal, entre otras palabras, hasta que la muerte nos separe, su simbolismo es eterno. Pastor, ¿cómo que su simbolismo es eterno? Bien simple, porque el simbolismo del matrimonio muestra la relación de Jesús con su iglesia. Por eso es eterno. Jeffrey Brumley dijo lo siguiente: así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, así hizo el matrimonio terrenal a imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Por eso es tan importante cuidar tu matrimonio, por eso es tan importante protegerlo, por eso es tan importante mantenerlo bajo la verdad y el fundamento bíblico. El orden del matrimonio se introdujo en la creación, donde el marido sometido a Dios ejercía amorosamente autoridad sobre su esposa con el propósito de guiarla, cuidarla y protegerla, trayéndole de esta manera seguridad. Pastor, ya no me está gustando esto. Oiga bien, no juzgue el sermón hasta que termine. Pero Satanás atacó el matrimonio de Adán y Eva. El pecado pervirtió todo, incluyendo el matrimonio. Lamentablemente, cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio. El pecado distorsionó, deformó, desfiguró el liderazgo y la sumisión del hombre para con la mujer. Y de ser algo amoroso y sacrificial, lo transformó en una autoridad hostil, abusiva, egocéntrica y sin ningún tipo de empatía hacia la mujer. En la vida de otros hombres, el pecado los llevó a no responder a sus responsabilidades como cabeza del hogar, cediendo y abandonando su posición de guía espiritual dada por Dios para su familia, creando en ambos un caos y creando una pared que les impide suplir las necesidades básicas de su esposa. El esposo ha sido llamado a amar a su esposa. El esposo ha sido llamado a guiar a su esposa. El esposo ha sido llamado a proveerle a su esposa, a proteger a su esposa, a apreciar a su esposa, a escuchar a su esposa. Dios ha llamado al hombre a comprometerse con su esposa, porque estas son sus necesidades más básicas. Hay un orden bíblico para la familia. No podemos o no debemos molestarnos con porque fue creado antes de la fundación del mundo. Hay un orden bíblico para la familia, pero la falta de sumisión bíblica mutua ha traído descontrol y desorden a las relaciones matrimoniales. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 11, versículo 3. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden desde el principio. En otras palabras, cada hombre es responsable ante Cristo, la mujer es responsable ante su marido y Cristo es responsable ante Dios. El liderazgo o headship y la sumisión no vinieron a causa del pecado. Más aún, fueron arruinados, distorsionados, deformados y trastornados a causa del pecado. Génesis 3 claramente relata la historia, relata la razón de la frustración y la lucha de poder, autoridad entre el hombre y la mujer. Cuando se habla de sumisión en las relaciones matrimoniales, cuando la primera pareja pecó, Dios le dijo a la mujer: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Génesis capítulo 3, búsquelo. En otras palabras, en lugar de someterse a sus maridos, las esposas desean controlarlos. Y los esposos, en lugar de guiar amorosamente a sus esposas, buscan oprimirlas o simplemente se dan por vencidos y ceden ante el control de la esposa.
pero tanto el deseo como el gobierno, oiga bien, pueden ser redimidos en Cristo si nos sometemos unos a otros en humilde obediencia. Y es lo que vamos a leer en Efesios capítulo 5. Si entendemos este principio, vamos a poder, como hombres, suplir las necesidades de la mujer. Y la mujer va a poder suplir las necesidades del hombre de manera bíblica. No a la manera que nosotros queremos, de la manera que Dios planeó desde el principio. Y así ambos podrán traer gloria y honor a Dios en el proceso a través de su práctica y cumplimiento de este tipo de principios que Dios nos ha entregado en las manos para que podamos vivir no de manera perfecta, pero sí de manera funcional. Tanto el hombre como la mujer simplemente tienen necesidades básicas y la Biblia nos muestra cuáles son estas. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Oiga bien, voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 21 y dice de esta manera: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo 22. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. De eso vamos a hablar la semana que viene. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben de someterse en todo a su marido. Oiga bien, una de las cosas que necesitamos entender como hombres es que antes de cualquier cosa, antes de procurar hacer cualquier cosa, lo primero que el Señor nos llama es a estar llenos como hombres del Espíritu Santo. Si usted mira el capítulo 5 de Efesios, va a mirar que Pablo le está hablando a este grupo de hombres y mujeres cristianas y le está diciendo en el versículo 18, sean pues llenos del Espíritu Santo. Así que toda la base para nosotros poder alcanzar lo que Pablo nos está invitando y el Señor nos está hablando en esta mañana, tiene que ser o tiene que tener como base y fundamento el Espíritu Santo. Liderazgo bíblico para el hombre como esposo es un llamado divino que lo dirige a honrar a Dios, tomando la responsabilidad principal de la guianza, dirección y liderato de la familia bajo la autoridad y la supervisión suprema de Dios. Así que antes de que una mujer se somete a un hombre, el hombre necesita haberse antes sometido en humilde obediencia a su Creador. Para que el matrimonio funcione y sea todo lo que Dios quiere que sea, tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos entonces someternos unos a otros, porque estamos primeramente ambos sometidos a Dios. La sumisión es parte de la vida cristiana. Dentro de todas las relaciones que tengamos, sumisión es básicamente decir, me humillo para servirte, me humillo para ministrarte y proveerte todo lo que necesitas. Sumisión no tiene que ver nada con ser más inteligente o talentoso o mejor. Más aún tiene que ver con tu orden designado por Dios. Un comentarista bíblico dice referente a esto lo siguiente: cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la capacidad. Lo mejor que podemos comprender a través de este término, someterse unos a otros, es entender que nos necesitamos unos a otros, que los cristianos no somos individualistas, ni tampoco el matrimonio es individualista. Tu actitud debe de ser la actitud de un equipo. En los equipos saludables, el éxito de uno hace felices a todos. Cada uno sabe su lugar y todos se soportan aún en medio de sus propias incomodidades. Todos, por ende, se sacrifican. Pablo nos dice que la motivación mayor para la sumisión es Jesucristo. Nos podemos someter a otros simplemente porque estamos sometidos a Cristo. Miren el ejemplo de sometimiento de Jesús. Mateo 20, versículos 25 al 28. Miren lo que dice rápidamente. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, le está hablando aquí a los discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, o sea,
con egoísmo y creyéndose que son mejores que los demás. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Ese es el liderazgo del mundo. Ahí está el ejemplo. Versículo 26. Pero entre ustedes será diferente. Este es el liderazgo bíblico. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes debe de convertirse en esclavo. Versículo 28. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Mire lo que la palabra le recuerda en esta mañana a cada uno de los hombres y esposos, maridos que estamos aquí. Si el Hijo del Hombre, ni siquiera siendo rey, vino para ser servido, sino que vino para servir a otros, ¿cuánto más Dios espera que nosotros le sirvamos a nuestras esposas? El liderazgo que Jesús nos enseña a través de la Biblia es un liderazgo espiritual. Es uno que se somete sirviendo y cubriendo las necesidades de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Esposo, tu familia está bajo tu responsabilidad. Tus hijos están bajo tu responsabilidad. Tu esposa está bajo tu responsabilidad. De la misma manera, en el matrimonio, el esposo debe someterse en humilde servicio, como lo hizo Jesús. Una vez más, oye bien, marido, llénate del Espíritu Santo y ama a tu esposa sirviéndole a ella, porque esa es tu responsabilidad. Efesios 5:25, mire lo que dice. Aquí es donde Pablo ahora transiciona. Nos pone de ejemplo a Cristo y ahora dice, para los maridos, someterse unos a otros significa, mire lo que dice el versículo 25 de Efesios, la primera porción. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Oye, es un momento. Te lo voy a leer de nuevo. La primera porción del versículo 25. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. De igual manera, amor sacrificial. ¿Qué significa someterse unos a otros para el hombre, según la Biblia? Pablo dice que significa amar a tu esposa. Esta debe ser la primera necesidad que como marido debemos cubrir. Antes de tú poder cubrir otra necesidad, tú necesitas amar a tu esposa. No, pastor, lo que pasa es que usted sabe, ya tiene el cheque mío. No, aunque le des el cheque completo, son migajas si no hay amor. Necesitas amar a tu esposa, pero no como tú crees, no como tú piensas, no bajo tu propia filosofía, no como tu cultura personal te ha enseñado, ni tampoco puedes amar a tu esposa como Hollywood. Necesitas amar a tu esposa tal como Cristo amó a su iglesia. No puedes decir que eres la cabeza de tu esposa a menos que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. That's the challenge. Pablo nos invita a amar a nuestras esposas con un amor ágape. Hay uno que es el eros, que es el sexual. Hay uno que es fileo, entre amigos. Pero ágape es un amor que nace del corazón y de tu decisión de amar. No de tus sentimientos, ni de tu deseo sexual. Es un amor que elige amar a pesar de, tú puedes llenar el blanco. Es un amor sacrificado. Es un amor generoso. Es un amor no egoísta. Es un amor sacrificial. No cambia. Se entrega sin esperar nada a cambio. Ama aún en medio del rechazo. Te lo voy a decir de nuevo. Ama aún en medio del rechazo. No depende de lo que me dan. Depende de lo que yo estoy dispuesto a dar. Ama porque quiere. No exige. Pablo no habla de amabilidad. La palabra no te está llamando a ser amable con tu esposo. La palabra no te está llamando a ser bondadoso con tu esposa. Él llama al marido cristiano a amar con un amor inquebrantable,
tal como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Mire lo que dice la sección B de ese mismo versículo 25. Cómo Cristo amó a la iglesia. Ahí está, versículo 25, sección B. Él entregó su vida por ella. ¿Estás tú dispuesto a entregar tu vida por tu esposa? La que te da dolor de cabeza, de la que te estás quejando ahora mismo. De la única que tienes. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por ella? A pesar de que tú sientes que todos los días ella está dándote la misma cantaleta, diciéndote lo mismo una y otra vez. No se preocupen, hombres, que el domingo que viene obligue a su esposa a venir porque le toca a ella. Ustedes tranquilos y yo nervioso, que a mí es el que me toca predicarlo. Así que hoy es a los maridos, la semana que viene le toca a las mujeres. Oiga bien, y vamos a usar el mismo texto. A fin de hacerla, mira lo que dice. Jesús entregó su vida por ella, por su esposa, por la iglesia. Y mira aquí la clave. Con el propósito, dice aquí versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Si nosotros queremos purificar a nuestras esposas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, sometidos a la palabra de Dios para amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 27. La razón por qué lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Wow. ¿Qué clase? Si mi papá estuviera aquí diría, qué pelota de obligación, de mandato, de responsabilidad el Señor nos ha entregado a los hombres para con nuestras esposas. Cristo amó a la iglesia a tal punto que se entregó su vida totalmente por ella. Y oiga bien lo que sucede aquí. Lo que sucede es que Cristo entrega su vida por ella, pero la iglesia no tenía belleza alguna a causa de su pecado. O tú llegaste a Cristo de lo más lindo como estás ahora. Llegamos destruidos, por lo menos yo llegué destruido. Y Él decidió amarme antes de que yo lo pudiera amar a Él. En esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, cuando estábamos feos por el pecado, Cristo murió por nosotros. Mira lo que Pablo le está diciendo a estos hombres cristianos. Tú necesitas amar a tu esposa sin esperar que ella te ame. Sin esperar que ella responda. No, tú tienes una responsabilidad, una obligación. Tu trabajo es purificarla para la gloria de Dios. Cristo amó a la iglesia a tal punto que se entregó por ella. Dios llama al marido a darlo todo y amar con todo. Recuerda lo que prometiste en el altar. En las buenas y en las malas. En pobreza o en riqueza. En abundancia o en escasez. En enfermedad o en salud. Hasta que la muerte nos separe. Pastor, eso usted lo dice porque no conoce a mi esposa. Yo no la conozco, pero Dios la conoció desde la fundación del mundo. Pablo es claro con los maridos y les dice, en este amor no cabe la pregunta, ¿cómo puedo amar a una esposa como la que tengo? No cabe aquí. Sorry, borra la pregunta. Pablo dice aquí, tu propósito de amarla no se basa en lo que ella es, ni lo que te puede dar. Se basa en tu llamado. Tú has sido llamado a hacer a tu esposa hermosa para la gloria de Dios. ¿Cómo embellecemos a nuestra esposa? Cuando nosotros amamos a nuestra esposa como Dios nos manda a llamarla, nos convertimos en un ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Un ejemplo de cómo un esposo ama a una esposa. Y cuando tu hija vea eso, vas a ver cómo ella debe esperar ser amada. Para los niños, para los jóvenes, para nuestros hijos, cuando ellos crezcan van a saber cómo necesitan amar a una esposa. Y van a estar seguros de que esa es la correcta, porque van a invertir todo lo que tienen, hasta su vida por ella. Un esposo lleno del Espíritu Santo ama de manera exclusiva. No tiene affairs, no tiene... ¿cómo se dice eso en español?
Dios mío, se me fue. Aventuras. Ahora le voy a decir con quién. No tiene aventuras con Facebook. No tiene aventuras con Instagram. Ni con TikTok. No tiene aventuras por ahí pajareando. No tiene aventuras con la pornografía. Está completamente enfocado exclusivamente con su esposa. Porque la ama constantemente como Cristo amó a la iglesia. Incansablemente como Dios te amó a ti primero. Ama sinceramente. No hay nada que esconder. Así que no bloquea los teléfonos. Puede bendecirla como líder espiritual al cubrirla con la palabra de Dios. Porque vive la palabra como esposo. Estar llenos del Espíritu Santo significa ser controlados y guiados por la palabra de Dios. El liderazgo y la sumisión no son una licencia para mandar y controlar como el mundo lo muestra. Simplemente son una responsabilidad, son un mandato al hombre cristiano de amar a su esposa y a su familia como Cristo ama a la iglesia. Un amor sacrificial que te lleva, que te obliga, que te impulsa a dar tu vida por tu esposa a través de un liderazgo bíblico y amoroso. Donde el servicio a tu esposa y tu humilde obediencia a Dios sobresalen. Porque lo hacen sin egoísmo, de manera libre, de manera alegre, amorosa y dispuesta. Pastor, me la puso difícil. Yo no, pregúntale a Pablo. Pablo les dice a estos hombres cristianos que no abusen de sus esposas, sino más bien que las protejan y las amen, teniendo como ejemplo y mirando siempre a Jesús y su amor por la iglesia. Muchos de nosotros no tenemos un gran ejemplo de nuestros padres. Muchos de nuestros padres nos abandonaron, así que no tenemos un ejemplo que mirar. Pablo dice, el ejemplo está en Cristo. ¿Nunca has tenido un ejemplo? Hoy te lo enseño, Efesios capítulo 5. Aquí está el ejemplo, hombre que me estás escuchando. Tu liderazgo espiritual como esposo guiará a tu esposa a ser la mujer de Dios que necesita ser. Amar sacrificialmente a tu esposa es estar dispuesto a dar todo por ella, a morir por ella. Y oye bien, morir por ella es entender que tu meta es que ella logre todo lo que ella fue llamado a alcanzar en Cristo Jesús. Versículo 28, me voy a mover para que no se enchismen mucho conmigo. Gracias a Dios que ya fuimos al barbecue. Recuérdense del barbecue, que no la cojan conmigo. Versículo 28, Efesios capítulo 5. De la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Oye bien eso. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad muestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Alguna vez tú has sido abandonado por Dios? ¿Alguna vez tú has sido abusado por Dios? ¿Alguna vez tú has sido maltratado verbalmente por Dios? ¿Alguna vez a ti Dios te ha golpeado? ¿Alguna vez a ti Dios te ha dado la espalda? ¿Alguna vez Dios te ha manipulado? ¿Alguna vez Dios le ha dado un arrebato de celos, de molestia y ha reaccionado en contra tuya? Pablo le está diciendo a los maridos cristianos: amen a sus esposas porque son sus propios cuerpos. La mujer fue sacada de la costilla del hombre porque ella era parte de él. Tus acciones deben de ser dirigidas en base a este pensamiento. Este amor del esposo para su esposa es la fuente, es el motor para todas las decisiones que tú tomas. Todo lo que toda decisión que tú tomas en relación a tu relación con tu esposa, a tu familia, debe de ser basada en este principio. Tu esposa salió de ti. Tu esposa salió de ti. Esposo, si amas a tu esposa como a ti mismo, ella también va a vestir bien, va a verse bien, va espiritualmente a estar bien. Porque le estás prestando la misma atención y cuidado que te prestas a ti mismo. Y no vas a hacer nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Si te amas a ti mismo,
vas a proveerle a tu esposa. Si te amas a ti mismo, vas a nutrir a tu esposa. Si te amas a ti mismo, vas a apreciar a tu esposa. Si te amas a ti mismo, vas a cuidar a tu esposa. Si te amas a ti mismo, vas a reconocer a tu esposa. Si te amas a ti mismo, vas a afirmar a tu esposa. Esas son sus necesidades más básicas. Le vas a proporcionar a tu propia esposa todo aquello que le da vida, todo aquello que le trae bienestar, todo aquello que le trae crecimiento, todo aquello que la hermosea, que la hace más bella, porque su belleza, si es linda por fuera, es doblemente hermosa por dentro. Amén. Le vas a proporcionar a tu propia esposa todo lo que Dios te llamó a que le proporcionaras, con balance, con amor, con sabiduría, con entendimiento, con delicadeza y con mucha paciencia. Y solo a través de este tipo de amor sacrificial tu esposa podrá ser suplida de afirmación. Tu esposa necesita ser afirmada, pero para que tú la afirmes, no puedes seguirle dando vueltas a esto. No te entiendo, mujer, pero no la tienes que entender a ella. Lo que tienes que estar es lleno del Espíritu Santo y someterte a Dios primero en humilde obediencia. No solamente vas a afirmarla, vas a darle afecto. No solamente le vas a dar afecto, vas a ser honesto con ella. Vas a trabajar con honestidad con ella. Vas a comunicarte con ella. Vas a comprometerte con ella, porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios y porque decidiste amarla. No fue un sentimiento, no es un sentimiento que va y viene. Hay domingos que ustedes no quieren venir a la iglesia. Hay domingos que usted no se quiere despertar para ir al trabajo, pero lo hace porque tiene un compromiso y una obligación, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que está hablando aquí Pablo en relación a este amor. Esto es un amor que no nace de un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién podrá ayudarlo? O sea, habla de los sentimientos. No. Aquí estamos hablando de un amor bíblico, un amor ágape, relacional, donde yo decido amar a pesar de. Amén. Oye bien, y solamente a través de este tipo de amor sacrificial y compromiso, tu esposa jamás por ende va a ser odiada, porque tú no te odias a ti mismo. Jamás va a ser abandonada, aunque algunos de ustedes necesitan un recorte hoy. Jamás podrá ser herida ni maltratada, porque si no eso sería autosuicidio. El Antiguo Testamento habla del abandono de una esposa como un acto de violencia. Lo considera en el Antiguo Testamento el abandono de una mujer un acto de violencia. No le tienes que pegar. Simplemente, si la abandonas, estás cometiendo un acto de violencia contra la imagen de Dios y contra ti mismo. Amén. Voy terminando. Vamos a mirar los versículos del 31 al 33. Mire lo que dice Efesios 5. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Versículo 33. Por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la otra parte la voy a dejar para el otro domingo, y la esposa debe de respetar a su marido. Eso lo dejamos para el otro domingo. Traiga a su esposa, no se lo pierda. Oiga bien, aquí dice que se unen y se convierten en uno. Al ser uno, ella se siente segura. Cuando usted camina en unidad con su esposa, ella se siente segura. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y guía a su familia, lleno del Espíritu Santo, aunque no es perfecto, tu esposa se siente segura, se siente aceptada, se siente estable. Ella sabe que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa jamás, porque sabe que tú la proteges y buscas mantener esa unidad. Porque sabe que tú la proteges, que tú la amas, que tú la cuidas. Y ella sabe que tú procuras esa unidad. Ella no te la tiene que pedir. El marido lleno del Espíritu Santo reconoce que su matrimonio es sagrado. La iglesia es una con Cristo y de igual manera el esposo debe de ser uno con su esposa. Ama a tu esposa, suple sus necesidades,
porque sus necesidades son tu prioridad, son tu responsabilidad. Utilizando a Cristo como ejemplo, Pablo nos muestra claramente que Él se sometió a la iglesia a través de su liderazgo de servicio, el cual por su gran amor con el que nos amó, lo llevó de manera sacrificial a la cruz, costándole su vida. Ahora mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es más poética, y dice de esta manera, Filipenses 2, versículos del 5 al 8, mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es un amor sacrificial. Marido, llénate del Espíritu Santo y ama a tu esposa, porque sus necesidades son tu responsabilidad. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios y acércate al matrimonio de la manera que su palabra nos está invitando hoy. Recuerda, una mujer como tu esposa es un tesoro para cuidar. Y cuando es amada como Jesús amó a su iglesia, sus necesidades son suplidas. Pastor, se me olvidaron las necesidades. Bien fácil. Necesita protección, necesita provisión, necesita ser atendida, necesita ser comprendida, necesita ser respetada y escuchada, y por ende bendecida. No se trata de cambiar a tu esposa, no se trata de cambiar a tu esposo, se trata de amar a tu esposa y hacer de tu matrimonio todo lo que Dios quiere que tu matrimonio sea. El matrimonio simplemente es una foto viva del Evangelio, donde el esposo, que es Cristo, muestra su gracia en su esposa, que somos nosotros, la iglesia, y nos muestra su sacrificio cuando se entrega en la cruz del Calvario, pero también nos muestra su bondad, su gracia, porque tenemos la esperanza y la seguridad de que Él va a regresar por nosotros. Por eso nos quiere intachables, por eso nos quiere puros. Marido, como mismo empecé, voy a terminar. Llénate del Espíritu Santo de Dios y ama a tu esposa, porque sus necesidades son tu responsabilidad. Dios te bendiga. Aleluya. Cantamos esta canción que dice: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grande Señor, es tu fidelidad. Vamos otra vez. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grande Señor, es tu fidelidad. A concluir, quiero que ahí donde tú estás de pie, cada uno de nosotros como hombres, como esposos, si todavía tú no eres casado, eres un joven,
no hay problema. También hoy tú representas lo que el futuro probablemente te espera, matrimonio. Bienvenido a la realidad. Así que en esta mañana, simplemente ahí donde tú estás parado, quisiera que inclinara tu rostro. Y tú, si estás con tu esposa que me escucha, si tienes a tu esposo a tu lado, tómale la mano, échale el brazo. Ten misericordia de él hoy, ¿ok? Ten misericordia de él. Yo sé que le hemos dado duro, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios de verdad que levanta, transforma y restaura. Y yo no quisiera haberme parado hoy aquí a decirte, no, mira, hacerte 4 chistes, que tú te sonrieras y que simplemente salieras de aquí hueco. La palabra de Dios es clara. Dios nos llama como hombres y a las mujeres también a someternos los unos a los otros. Así que el hombre tiene una responsabilidad grande con su esposa, de vivir de manera exclusiva para ella, de amarla de manera exclusiva y proveerle para cada una de sus necesidades. Pero antes de proveer cualquier cosa, necesitas amarla. Y antes de amarla, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir entonces que estoy sometido a Dios, porque Él es mi cabeza. Y porque estoy sometido a Él, entonces puedo amarla a ella como Él me amó a mí. Y si puedo amarla a ella como Él me amó a mí, entonces la voy a cuidar, la voy a proteger, le voy a proveer. Y voy a glorificar a Dios, la voy a purificar a ella para que ella sea completamente hermosa, para que sea todo lo que Dios la llamó a hacer. Así que, hombre que me escuchas en esta hora, yo te invito, te animo, te exhorto a que seas el esposo, no que el mundo dice que sea, no que nuestras propias culturas machistas dicen que sea, sino el hombre que Dios quiere que tú seas a través de la palabra. Amén. Yo sé que no es fácil, todavía yo estoy trabajando en eso. Mi esposa se los puede decir, Raquel, no pongas mucho a cara, que después la gente dice, espérate, haz un aguaje ahí. No, pero la realidad es esa, hermano, no lo hemos alcanzado todo, pero vamos en busca de eso. Así que quiero que salgas animado, con deseo de conectarte a un grupo de hombres, conectarte aquí en la iglesia, en uno de los grupos de estudio bíblico, para que sigas creciendo en el Señor, seas fortalecido en Él y puedas amar a tu esposa como Dios te llamó a amarla. Amén. Déjame orar por ti en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la foto que nos regalaste. Picture perfect. Una foto perfecta. Cuando te miramos a ti y tu relación con tu iglesia, que somos nosotros, y te miramos a ti como ese esposo que se sacrifica por su iglesia, que se humilló por su iglesia, que se sometió en humilde obediencia al Padre por amor a su esposa, a su iglesia. Gracias por habernos dado ese ejemplo, un ejemplo perfecto. Señor, te pido en esta hora, comenzando por mí, que puedas, Dios del cielo y Padre Santo, dirigir nuestras vistas y nuestros corazones como esposos, como maridos, como hombres en el hogar, a poder someternos a ti primeramente en humilde obediencia, someternos a tu poder, a tu palabra, Dios del cielo, para que podamos amar a nuestras esposas como tú deseas y nos llamaste a amarlas. Gracias, Señor, por esta responsabilidad, porque si nos diste esta responsabilidad, es que tú sabes que nosotros podemos lograrla contigo como cabeza de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ti. Gracias por esta foto hermosa, Dios del cielo, que nos das a nosotros para vivirla y utilizarla como ejemplo para llevar, Señor, nuestras relaciones familiares de una manera que te honren y te agraden a ti. Gracias te doy por cada hombre, por cada esposo, por cada marido que está aquí hoy en medio nuestro. Ayúdalos, Señor, bendícelos y dirígenos a todos, Dios del cielo, a amar a nuestras esposas de la manera que tú nos llamaste a amarlas. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén, amén. Recuerde, hoy a las 5 los espero. Grande, feliz iglesia, se les ama. Esta noche a las 5 en el campus de Brando, nuestro servicio combinado